cerrado, cada uno tiene más o menos lo mismo que preguntarle a un teatrista para quién producís. ¿Sí? Es decir, cuál es, si lo queremos pensar en términos académicos, cuál es tu espectador modelo, cuál es tu lector modelo, en quién pensás. Todos cuando producimos algo tenemos a alguien ahí presente que seguramente es un sujeto admirado por uno y que desea despertar esa admiración, y entonces que por lo general se corresponde con la figura del maestro. ¿Sí? Es decir, uno produce por lo general para ese maestro. Ese maestro tiene determinada lógica, es muy difícil correrse de esa mirada y de esa búsqueda probatoria, porque en definitiva cuando uno habla lo que busca es que alguien haga y asienta, cosa que te da seguridad y te permite seguir hablando. En mi caso yo produzco para el artista. Es decir, mi concepción de la crítica no tiene que ver con el lector del medio. Yo no puedo escribir para el lector de la Nación, no me interesa escribir para el lector de la Nación, el lector que la Nación cree que tiene. ¿Sí? Después puede haber lectores que la Nación no prevé, que tiene que ver con un público adulto, conservador, de opiniones religiosas fuertes, con cierta opinión económica más tendiente hacia la derecha. Digo, yo ese lector claramente no le hablo. Mi destinatario es el artista. Cuando yo produzco un texto, ya sea académico o periodístico, tengo en mente al creador y trato incluso de utilizar el lenguaje que ese creador podría llegar a entender. Para mí no es lo mismo escribir para Schumacher. Cuando yo escribo una crítica a un espectáculo de Rubén Schumacher, recurro mucho a jerga académica porque la tiene, porque me consta que la tiene, porque conozco su biblioteca, porque he discutido y he hablado mucho con él. Entonces sé que puedo utilizar un término, no sé, una estupidez semiótica. La puedo utilizar porque sé que la va a leer y sé que tiene por dónde leerla. Pero por ahí cuando hablo para un creador que no tiene formación académica, trato de utilizar un lenguaje un poco más llano, tratando esto de que sirva lo que fue mi lectura. ¿Sí? Yo no creo que la crítica sirva para el espectador. A mí el espectador no me interesa. Si hubiese querido dedicarme al consumidor, hubiese sido publicista. Si fui crítico es porque no quiero hacer publicidad de nada. Entonces no me interesa, no soy recomendador del tiempo del ocio de la gente. Que la gente con su ocio haga lo que tenga ganas de hacer y lo que pueda. Entonces yo no le voy a decir en qué invertir su sábado a la noche. No creo que sea mi función. Si fuese esa, sería muy deprimente desde mi punto de vista. Por eso, en realidad, que exista un lector masivo es lo que me garantiza existencia, pero no es mi destinatario. ¿Sí? Entonces me juego en ese doble lugar en donde no puedo bancarme demasiadas llamadas al diario diciendo ese crítico es un desastre, no se entiende lo que escribe, entonces tengo que jugar con cierta cintura, pero tratando de no vulgarizarme demasiado. ¿Sí? Porque ahí es donde viene el gran problema, lo decíamos ayer un poco, la idea de desproblematizar. Cuando vos hablás, desproblematizás un objeto y lo desproblematizás en condiciones de producción paupérrimas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del espectáculo que hicieron ellos. ¿Y cuántos meses estuvieron trabajando ellos? Y yo vi el espectáculo anoche. Y tuve 12 horas para hacer algún tipo de lectura. Y yo los conozco. No sé qué leen, qué consumen, qué producen, qué han hecho, cuál es la historia. Digo, a ella la escuché únicamente en una actividad que tuvo que ver con un proyecto de investigación y que tal vez se aplica a lo que vi ayer, pero la verdad no lo sé, porque no tengo la información como para hacerlo. Entonces, realmente, digo, las condiciones de producción de la crítica son bastante ingratas y suele ocurrir, por lo general, y esto forma parte de la práctica, que el teatrista le exige al crítico que el crítico contemple las condiciones de producción del teatrista y el teatrista nunca contempla las condiciones de producción de la crítica. Y eso es un ida y vuelta que no se produce. ¿Sí? Digo, no se produce en términos de medios, esto es, un teatrista puede trabajar en el programa más estúpido de tele. Ahora, yo no puedo trabajar en Pronto, porque si yo firmo un contrato con Pronto, se me va todo el prestigio al diablo. En cambio, como el actor tiene que vivir y bueno, tiene que agarrar cualquier laburo, tener un contrato lo agarra. Yo como periodista no puedo hacer eso porque me vulgarizo. ¿Sí? Es decir, me prostituyo. Hay como reglas de juego totalmente diferentes entre el creador y el crítico. Esto es algo fuerte que se ve en la práctica, por lo menos en Buenos Aires, donde hay un mercado establecido para esto. No sé si más o menos respondí. Sí, para el artista. En lo personal, hay otros que no, otros que entienden que la crítica es pura y exclusivamente una mediación, una instancia de mediación entre la obra, entre el producto y el potencial consumidor, y en otros casos para el consumidor que ya consumió. ¿Sí? Es decir, hay infinidad de modelos. En mi caso tiene que ver con que yo quiero formar parte de la institución artística y me considero parte de la institución artística, en algunos casos más fuertemente.
sistema de gratuidad, ¿sí? Con esta lógica de trabajamos por un subsidio, el subsidio no me permite vivir de esto claramente, es decir, yo vivo de las clases, vivo de lo que sea, de cualquier otra cosa menos de la práctica teatral. Entonces, al no estar mediado por el dinero, el mercado no termina de funcionar. Y como el mercado no termina de funcionar, esto lo dije, no sé si lo leyeron la semana pasada en la revista ENI en función de un curso que di en la Feria del Libro, Hacemos teatro por puro narcisismo, publicó como título la periodista, yo sabía que le estaba dando el título, soy periodista, sabía que le estaba dando el título en el momento en el que se lo dije, y se lo dije intencionalmente porque es parte de lo que estoy trabajando ahora, que es que no hay mediatización entre el sujeto y el objeto. Entonces, al haber confusión entre el sujeto que produce la obra y la obra que produjo, y ese sujeto ser en tanto la obra que produjo, es decir, donde el artista es la obra que produjo y la obra no es un otro con relación al sujeto, es muy difícil lograr la crítica, porque es hablar mal de la persona. No se produce esa instancia de mediación. Estoy hablando de un objeto que vos lanzaste al mundo. Vos lanzaste ese objeto al mundo. Si vos te relacionás con esto y no me permitís que te diga que tu hijo no es tan inteligente como creías y esto lo considerás una guerra declarada, es donde está el problema. El tema es, ya salió, si tu hijo es más inteligente, menos inteligente, más culto, menos culto, es responsabilidad de tu hijo, no estoy hablando de vos. Entonces, al estar totalmente confundida esta lógica y el ego estar presente ahí, insisto, porque no está esto, a mí me pasó el año pasado, y con esto ya voy cerrando el tema y empezamos con los montajes para que no se nos vaya el tema. Me pasó, y hablábamos de Ricardo Ford antes de que empecemos, me pasó que para el diario tuve que hacer la crítica de la revista de Buenos Aires, ¿sí? Una revista que se estrenó en verano, con Marcelo Polino y qué sé yo cuánta gente más, que la dirigía Reiner Rich. La crítica era una crítica bastante dura en términos de lo que yo considero que es una buena revista, lo que decíamos ayer. La calificación, que es lo que verdaderamente importa, fue un regular, ¿sí? Ese mismo fin de semana, yo estaba haciendo un zapping televisivo y me encuentro un sábado a la noche con el programa de Marcelo Polino en América y veo que había un móvil con Ricardo Ford que estaba en Mar del Plata. La cámara hace un paneo por la casa de Ricardo Ford y cuando veo en el paneo veo que sobre el sillón estaba el suplemento de espectáculos de La Nación y reconozco la foto. Y entonces cuando Marcelo Polino le da a Ricardo Ford el entre, Ford le dice: antes de que empecemos a hablar quiero que discutamos esto, y levanta el diario y pone, y la cámara filma la crítica. ¿Sí? Entonces le dice: porque vos fuiste muy duro conmigo, con mi espectáculo, pero mirá lo que dice el crítico de La Nación, que tu espectáculo es una porquería, y empieza a plantearle cuál había sido mi sistema crítico. Y Marcelo Polino lo mira y le dice: ¿quién hizo la crítica? La respuesta de él fue Federico Irazábal. Ah, no lo conozco. En ningún momento Marcelo Polino dijo: ese hijo de puta que habla mal, ese tipo no sabe nada de teatro, ese tipo está pago. Es decir, en ningún momento surgió esa idea. ¿Por qué? Porque Marcelo Polino estaba ahí por un sueldo. En tanto y en cuanto eso era un trabajo, mi crítica no hablaba de él. Y mi crítica además le dedicaba un párrafo entero a él, ¿sí? Porque era pésimo el laburo que hacía desde mi punto de vista como crítico juez. Entonces, y sin embargo, y obviamente que la había leído, no nos vamos a hacer los onzos, él sabe que eso forma parte del mercado y claramente había leído la crítica. Simplemente jugó esto, jugó el no enojarse. ¿Por qué enojarse si no estoy hablando de él? No estoy diciendo que Marcelo Polino es un idiota. Estoy diciendo que la revista de Buenos Aires, como crítico juez, desde mi punto de vista, califica una error. Y esto es fuerte ahora. Marcelo Polino sabe que el director de La Nación no va a ir a ver la revista de Buenos Aires. Entonces, ¿para qué iniciar una guerra que no es una guerra contra él, en un medio que no le va a atraer ni restar público? Entonces, la verdad, es entender el juego como el juego es un juego de mercado. La crítica en los medios masivos tiene que ver con esto, con un juego de mercado, pura y exclusivamente. Ese es el otro sector, es lo que decíamos ayer, de la mirada del crítico, ¿sí? Que era precisamente lo que a mí no me interesaba tanto que planteemos, por una cuestión de condiciones reales. Es decir, creo que es muy difícil. Si en Buenos Aires está desapareciendo, calculo que en las provincias la mirada del crítico es algo que si no existe no va a existir y va a ser muy difícil que se produzca. Entonces trabajemos sobre lo potencial, y lo potencial es la mirada crítica. Es trabajar sobre la mirada crítica y lo que es la mirada crítica, y no aspirar a sueños utópicos, que es que el diario El Sonda le destine una página por semana a los espectáculos sanjuaninos. Probablemente le dedicaron una página cuando vino Carmen Barbieri con Barbierísima, y ustedes hacen teatro acá y con suerte les publican una pastillita chiquitita con el horario. Bueno, eso es lo máximo, no se puede aspirar a más, son empresas. Entonces, si ustedes no trabajan para el gran público,
la empresa esa trabaja para el gran público, por lo tanto no le pidamos peras al olmo porque claramente eso no va a producirse. Entonces trabajemos sobre lo que verdaderamente podemos. Allá